Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, hauríem de començar a ser puntuals perquè Vale. hi ha molta gent connectada via internet. De acuerdo. Vale. Muy bien. No ens coneixem en persona, però t'havia vist a l'IDIA. Sí. Molt bé. No, gràcies per venir. Un placer. Gracias a vosotros por invitarnos. Espero Toca aquells ahora son relevantes. Sí, sin duda. Sin duda. Muchas gracias. Gràcies, Joan. Bueno, a ver. Tenemos que empezar ya. Vamos. A ver. Farem un marge de 3 minuts, t'ho sembla bé? O comencem, com vulguis. Bueno, Tu micro está abierto. buenas tardes. Si podéis ir entrando. Vamos a dar inicio a la mesa COVID-19 persistente y tengo la suerte de comoderar esta mesa con Gemma Lladó, que es médico internista del Hospital Clínic de Barcelona y además lleva una consulta específica del COVID persistente, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y me van a permitir también que brevemente agradezca al comité organizador por la invitación. La verdad que siempre es un placer poder reunirnos y además así presencialmente, ¿no? Cara a cara, que siempre es mucho más enriquecedor para hablar de un tema pues de alta actualidad, con una calidad además de los ponentes de muy alto nivel y sobre todo pues también agradecer pues poder comoderar esta mesa con Josep Basora, que es especialista en medicina de familia y comunitaria, además de ser director del IDIAP, del Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria, vicepresidente de la CANFIC y además bueno, profesor asociado a la Universidad Rovira y presidente de la SENFIC también en 2009 hasta el 2016. De manera que, bueno, pues si te parece podemos dar... Sí, mi agradecimiento también a los organizadores por poder estar hoy aquí. Y vamos a dar paso a la primera ponencia, que es Long COVID en población general. Nos presentará la doctora Gemma Torrell. Ella es médico de familia, está en el Centro de Atención Primaria Les Indianas y es investigadora de la IDIAP Jordi Gol y Gorina. Adelante, Gemma, cuando quieras. Vale. Me faltaría la presentación. Bueno, pues primero agradecer, como ya ha hecho la mesa también, ¿no?, a los organizadores la oportunidad de volver a estar aquí y poder compartir este momento con vosotros. También a las personas con COVID persistente por la tenacidad que tienen, ¿no?, en dar a conocer la enfermedad que padecen y por toda la incidencia política que han hecho respecto a la condición de COVID persistente. Primero, explicaros brevemente desde dónde hablo, ¿no? Un poco, yo creo que eso es importante también, qué conflictos de interés tengo, ¿no? ¿Quién me paga? Me paga el Instituto Català de la Salud, pertenezco al Fòrum Català de Atención Primaria, que es un foro de defensa de la atención primaria, pertenezco al grupo de ética de la CANFIC también y pertenezco también a la plataforma No Gracias y colaboro con el colectivo de afectadas y afectats persistents per la Covid en Cataluña y estoy realizando la tesis en la Universidad Oberta de Cataluña. Entonces, desde ahí os hablo. ¿Qué quería comentaros hoy? Pues poneros un poco en línea de lo que viene siendo la COVID persistente y la COVID en sí, ¿no? Son afecciones que se han organizado de una forma como una maraña, ¿no?, desde el principio de la pandemia, desde el 2020, y han ido introduciéndose en su definición o en su evolución diferentes parámetros que también han sido, pues, en alguna parte confusores, ¿no?, para intentar desentrañar qué es una afección y qué cosas puede producir, ¿no? Entonces tenemos aquí esta maraña, ¿no?, que sería la COVID persistente junto con las vacunas, las reinfecciones, las variantes y los diferentes años, ¿no?,
Y lo que hemos intentado durante todos estos años es intentar estirar el hilo para tener una imagen un poco más clara de lo que puede ser la COVID persistente. En mi presentación voy a hablar solo de adultos y también de personas no hospitalizadas, en principio, más que de personas que están hospitalizadas y que tuvieron una COVID y que tienen unos síntomas persistentes. Entonces, el 5 de mayo de 2023, seguro que lo han repetido hoy en algún momento, el director de la OMS cierra lo que sería o da por finalizada la emergencia de salud pública internacional que constituye la COVID-19, con lo cual, en ese aspecto es una buena noticia, ¿no? El hecho de que ya hemos pasado ese momento de emergencia, siempre que eso no constituya un momento de cerrar la puerta a todo lo que queda en la pandemia, ¿no? O provocado por la pandemia, que viene a ser todas estas personas que siguen teniendo síntomas persistentes desde hace más de 3 años. Preguntas que tenemos sobre qué es la COVID persistente y sobre cuántas personas están afectadas. ¿Qué es la COVID persistente? No he puesto la definición porque yo creo que desde el 2021 más o menos todo el mundo tiene una imagen de qué puede ser la COVID persistente y que es esa afección en la que hay unos síntomas que persisten desde a partir de que aparecen 3 meses más tarde de haber tenido una COVID persistente, una COVID aguda, o bien que persisten o que se manifiestan a partir de esos 3 meses, que duran un par de meses normalmente como mínimo y que aparecen pues eso, después de una COVID-19 aguda de diferente gravedad, y da igual si es aguda leve o aguda moderada o aguda grave, y con una confirmación microbiológica o con una sospecha clínica de enfermedad. Los síntomas suelen ser síntomas fluctuantes en el tiempo, en algunas personas, en otras son persistentes, y los síntomas más habituales son la fatiga, la dificultad en la concentración, etc. Esto lo veremos más adelante. Una de las preguntas que persigue los colectivos para que se dé respuesta es cuántas personas hay afectadas. Con una definición muy amplia como la que tenemos actualmente y por consenso, es difícil hacer una buena detección en la consulta. La ausencia de biomarcadores también nos limita, ¿no? ese diagnóstico. El acercamiento a cuántas personas hay afectadas en todo el mundo ha venido definida por diferentes métodos, desde los registros de historias clínicas, ¿no? que serían datos que tenemos, por ejemplo, de Cataluña, ahora lo veremos en el informe del Consell Assessor. Otros que son datos poblacionales a través de encuestas que ya se realizaban en la población, como es el caso del Reino Unido o de Estados Unidos, a través de esas 2 encuestas, y que hacen preguntas acerca de los síntomas persistentes y la COVID persistente y el impacto de los síntomas en las personas que han tenido síntomas o que se definen o que reportan síntomas persistentes. Otros son estudios locales en diferentes cohortes, hospitalizados, no hospitalizados, etcétera, o en poblaciones un poco más pequeñas, ¿no? y a través de registros también, como sería el caso de Dinamarca. En todo caso, si hacemos hincapié en lo que dice la Office for National Statistics del Reino Unido, sabemos o nos dicen que hay 1,9 millones de personas que reportan síntomas persistentes en el Reino Unido. Eso sería un 2,9% de la población. Que el 41% refiere a una infección inicial hace más de 2 años y el 69% hace 1 año. Eso son casi 1,3 millones. Que los síntomas más persistentes o que más se reportan son la fatiga, la dificultad de concentración, el dolor muscular y la falta de aire. Que de estos, el 79% indican que los síntomas afectan de forma severa su día a día. Eso es muchísima gente afectada, que hace 3 años no estaba enferma. Y un 20% indican que se ha visto muy afectada también por la enfermedad, ¿no? sin que sean de forma severa. El perfil de personas que reportan síntomas persistentes en esa encuesta son mujeres de entre 35 y 69 años y que pertenecen a áreas más deprimidas. Entre los estudios que se han hecho de cohortes, etcétera, las revisiones sistemáticas nos indican que la prevalencia podría estar entre un 10 y un 30% de las personas que tuvieran COVID, que fueran las personas que tuvieran síntomas persistentes. Esto, si sabemos que ha habido más o menos unos 650 millones de personas afectadas en todo el mundo, nos daría como un resultado de que podría haber 65 millones de personas afectadas por síntomas persistentes en todo el mundo. Eso es muchísima gente, en unas edades de trabajo, en unas edades de florecimiento vital. Molt bé. Si aterrizamos un poco más los datos desde el Reino Unido o desde el mundo, ¿no? a lo que sería la situación de Cataluña, si bien es cierto que en España no tenemos datos oficiales de prevalencia ni tan solo por los registros, en Cataluña sí que se ha hecho un pequeño esfuerzo, ¿no? a través de este documento que el propio conseller encargó, en el que se observa a través de los datos de atención primaria, de los registros de atención primaria con el código U09.9 que está vigente desde el septiembre de 2022, que hay 13.437 personas
con ese registro. El valorar la prevalencia desde el registro, la incidencia, en este caso no, tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque según la sensibilidad del profesional, pues uno puede detectar más o detectar menos, según el conocimiento que tenga también, ¿no? Y siempre lo vemos desde un lado de la mesa. Como veis, en este informe sí que observan diferencias importantes en la tasa de diagnósticos según los diferentes centros de salud. Y también observan ese mismo nivel, ese aumento de la tasa en áreas urbanas con mayor deprivación, que es un poco también lo que habían encontrado en el Office for National Statistics. Lo que observan también en los datos que tenemos de estos registros serían que la mediana de edad es de 49 años, el 65% de mujeres, que la mayor parte no tienen unas grandes comorbilidades y que muchas de ellas, casi un tercio, están en situación de incapacidad temporal. Vale, si seguimos respondiendo a preguntas y cosas que hemos ido observando en estos años, ¿por qué mecanismos fisiopatológicos la COVID-19 produce los síntomas persistentes? Aquí hay mucha gente que sabe más que yo voy a hacer un pequeño resumen, ¿de acuerdo? Entonces, piedad. Este es uno de los grupos de investigación sobre los mecanismos fisiopatológicos más importantes, el que lidera la doctora Iwasaki en Nueva York, y ellos publican hace muy poquito, recientemente, este artículo en el que revisan cuál es la interacción de los diferentes posibles mecanismos por los cuales la COVID-19 el SARS-CoV-2 puede producir, ¿no?, los síntomas persistentes. El principal de ellos sigue siendo el reservorio viral o la persistencia viral, ya sea en forma de proteínas, de ARN o incluso de partículas virales enteras. Entonces, ese sería el mecanismo por el cual se produce una disregulación inmunológica y que eso puede producir parte de los síntomas. Parte de esta hipótesis se encadena con la siguiente, que es la opción de que pueda haber algunos autoanticuerpos producidos por el mismo cuerpo ante la presencia o bien de los reservorios o bien de partículas virales, como decíamos. Este otro mecanismo se encadena con el siguiente, que sería quizá la reactivación de algunos virus latentes, como podría ser el Epstein-Barr. Hay algunos papers que también, ¿no?, hablan sobre la participación de la reactivación de los virus latentes. Y luego existiría la parte que vendría dada por la misma lesión de los tejidos que produce el SARS-CoV-2 en la infección. Estos 4 mecanismos estarían engranados de manera que producirían a su vez un daño vascular, y eso implicaría la posibilidad de encontrar microcoágulos o de encontrar una activación plaquetaria, una alteración hormonal. En algunos estudios se ha visto que algunos pacientes con COVID persistente tenían unos niveles de cortisol más bajos, o una disfunción mitocondrial, que a su vez serían los responsables de los síntomas que consideramos, ¿no?, como dentro de este cuadro clínico, que serían la fatiga, la fatiga post-ejercicio, la disautonomía, alteraciones en la disbiosis intestinal, entre otras. De ahí aparecen algunas posibilidades, ¿no?, de encontrar marcadores o biomarcadores que identifiquen la condición de COVID persistente, y a la vez, ¿no?, pues estos mecanismos, o la hipótesis sobre estos mecanismos también tendría que ver con qué tratamientos podemos estudiar, ¿no?, para intentar paliar los síntomas o bien para intentar poner remedio a la condición persistente. Como os decía, biomarcadores de momento no tenemos, ¿no? Sí que hay lo que comentábamos, ¿no?, pues algunos estudios también recientes de grupos de investigación, este es canadiense, que lo que revisan son estudios y lo que comentan, que están trabajando en biomarcadores, y lo que comentan es que las definiciones de COVID son muy heterogéneas. Pensad que muchos de los grupos empezaron a trabajar antes del 2021, con lo cual muchas definiciones también sobre COVID persistente a nivel de temporalidad y a nivel de inclusión de diferentes cohortes pues no, están más enmarañados que no bien definidos, ¿no? Entonces es muy difícil hacer generalizaciones al respecto. Pero en todo caso ellos proponen diferentes marcadores que podrían encontrarse en personas con síntomas persistentes y que evolucionarían a lo largo del tiempo. Luego está este conjunto de investigadores del Instituto de Salud de Carlos III, en los que identificaron en una N muy pequeñita, quizá creo que eran de 34, un patrón inmunitario en el que se observaba, ¿no?, pues, el incremento de niveles de las células de memoria con alta actividad citotóxica antiviral. Bueno, y que esto las compañeras seguro que lo pueden definir mejor.
Entonces, vamos a ello. Sabemos o hemos hablado de cuántas personas podrían estar afectadas, que son muchas, y por qué mecanismos, y luego podemos hablar ahora de qué síntomas serían los que estarían incluidos dentro del cuadro clínico, el esfuerzo que se ha hecho para hacer un análisis de clústeres y poder tener algún tipo de fenotipos que nos concreten un poco más ese cuadro tan amplio que daba la definición de la OMS. Aquí volvemos a estar en lo mismo, un poco perdidos, ¿no? Lost in translation y un poco no me chilles que no te veo. ¿Por qué? Porque en los estudios hacen lo mismo, un poco el lenguaje que se utiliza para describir los síntomas también no es el mismo. Hay algunos estudios realizados también por pacientes en los que la descripción de los síntomas es más llevadera en el aspecto de con más capacidad para ser entendible, ¿no? Y por tanto también a veces es difícil hacer la extrapolación o la traducción de los síntomas. Aparte de que se han definido más de 200 síntomas, que eso, ¿no?, también provoca pues cierta dificultad. Lo mismo que decíamos antes, los estudios mezclan muchas veces cohortes hospitalarias que estuvieron en la UCI, o sea, de personas que estuvieron en la UCI, muchísima mezcla de muchísimos tipos de pacientes. Entonces, en el esfuerzo este que os comentaba de realizar el análisis de clústeres y definir algunos fenotipos para concretar un poco más la clínica, hay algunos estudios, ¿no?, que sí que encuentran fenotipos similares, ¿no? Pues personas que tienen más síntomas musculoesqueléticos, como el dolor muscular o el dolor articular y la fatiga, otros más cardiorrespiratorios, falta de aire, dolor en el pecho, y otros grupos con menos síntomas, ¿no?, y menos definidos. Luego otros también, lo mismo que os comentaba, fatiga, dolores musculares, como unos síntomas más sistémicos, otros síntomas más respiratorios cardíacos. Y en algunos se juntan también los síntomas neurocognitivos. Algunos de estos estudios sí que han hecho también el esfuerzo de intentar ver qué impacto tenían estos síntomas en la calidad de vida de las personas, y como veis, pues hay algunos fenotipos, ¿no?, que podrían tener una afectación de la calidad de vida peor. Otra pregunta que nos podríamos hacer es si hay alguna idea sobre qué síntomas iniciales podrían estar más relacionados con la persistencia de síntomas. Hay algunos estudios que también han intentado hacer una relación o una asociación. Este es uno de ellos, que también es bastante reciente. Indica que ellos identifican 3 clústeres iniciales, uno que es nasal, que viene a dar unos síntomas de la infección inicial como un resfriado, y luego otro más respiratorio sistémico, con esa fatiga, con el dolor de cabeza, quizá con la falta de aire, y otro más sensorial en el aspecto de las alteraciones de olfato y de gusto. Entonces ellos los siguen a lo largo del tiempo y ven que sí que estos 2 clústeres o estos 2 fenotipos, ¿no?, el respiratorio sistémico y el sensorial, sí que están más asociados con los síntomas persistentes que los que vienen a ser los síntomas más bien de resfriado. Este es otro estudio que lo que hace, y eso es una cosa importante también, es incluir controles no infectados, ¿no?, que eso también ha sido una de las cosas que se ha cuestionado de los estudios que se habían hecho previamente en los que no había controles. Entonces, en este estudio, que es retrospectivo y utiliza los registros de las historias clínicas electrónicas, observan que en el grupo que tiene síntomas o que reporta síntomas más a lo largo del tiempo, más allá de los 3 meses de la infección inicial, se autorreportan más síntomas como la anosmia, la disgeusia, las alteraciones de la memoria y la concentración, la debilidad, la disnea, mareos y la amigdalitis estreptocócica. Entonces, los síntomas, ellos observan que la evolución que tienes es un pico entre el 2.º y el 4.º mes, como de mayor frecuencia, y luego disminuyen en frecuencia a lo largo del tiempo. Que eso también varios estudios han observado una evolución similar. Este otro también incluye casos y controles, está realizado en Escocia, y a través de unas encuestas a los 6, 8 y 12 meses, lo que observan es que las personas que tuvieron una infección sintomática, y es el interés por el que lo muestro aquí, el 6% no se recuperaron y el 42% lo hicieron parcialmente a los 12 meses. Entonces, de los que se recuperaron, el 13% mantuvieron un estatus de recuperados durante todo el seguimiento, 6, 8, 12 meses, pero luego un 11% empeoraron. Esto lo pongo porque creo que es importante ver que muchas veces la evolución de los síntomas tiene esa fluctuación en la que la persona deja de tener síntomas o tiene unos síntomas a los que le permiten adaptarse un poquito mejor, pero luego vuelve a crecer la intensidad o aparecen otros síntomas nuevos. Luego, esa infección sintomática estaba asociada a peor calidad de vida, a discapacidad en todas las actividades diarias, y estaba más asociada a unos síntomas en concreto. La no recuperación
estaba asociada a hospitalización. En este estudio, el criterio de exclusión era una hospitalización en los primeros 15 días de la COVID aguda. Por eso pongo, ¿no?, que ellos sí que valoran la hospitalización después, ¿no?, como la no recuperación. La edad, el sexo femenino, que también se identifica como uno de los factores, ¿no?, de predisposición, ¿no?, la pobreza, la enfermedad respiratoria, la depresión y la multimorbilidad. Este es otro que lo que nos indica es eso que comentaba sobre la fluctuación de los síntomas a lo largo del tiempo o la evolución de los síntomas, de hecho. Esa es una cohorte francesa que está aún en activo, ¿no?, y en los que pasan un cuestionario autoinformado en el que observan que hay síntomas que disminuyen a lo largo del tiempo, como la anosmia, que se va haciendo menos frecuente, otros que se mantienen estables, como la disnea, y otros que aumentan su frecuencia, como las parestesias y los síntomas neurológicos. Lo mismo, el 15% dice que se recupera al año, pero de los que creen recuperarse, el 33%, si alargamos el seguimiento, recayeron. Vale. Si estos son los síntomas que se han observado en este tiempo, que pueden estar relacionados con la COVID persistente y que no se pueden atribuir a ninguna otra enfermedad, aparecen qué hallazgos encontramos en pruebas complementarias. Pues normalmente es lo que, si pasáis consulta y habéis visto pacientes con síntomas persistentes, veréis que los análisis habituales, la analítica, muchas veces radiografías, etcétera, son normales, no aparece ninguna alteración, pero, sin embargo, sí que hay muchos estudios, ¿no?, que han observado que en las personas con síntomas persistentes también aparecen alteraciones en pruebas de imagen específicas, etcétera. De hecho, aquí os pongo algunos de los que hay, que indican que pueden haber alteraciones en diferentes órganos, también mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, alteraciones en el tamaño cerebral y deterioro cognitivo en aquellos que tienen síntomas neurocognitivos, mayor riesgo de diabetes, signos neuroinflamatorios y déficit cognitivo en los que tienen síntomas neurocognitivos y también una hipoperfusión cerebral en algunos pacientes con COVID persistente. El tratamiento, ¿qué tenemos de momento? Pues de momento más trato que tratamiento, y eso es así, es decir, de momento disponemos de un tratamiento rehabilitador, es decir, y no en todos los territorios lo disponemos, es decir, ahí hay una inequidad también en los territorios, hay territorios en los que sí que existe una rehabilitación neurocognitiva para las personas que tienen síntomas neurocognitivos, pero muchas personas no tienen acceso porque en el territorio no existe esa posibilidad. Y luego una rehabilitación funcional, que tiene que estar individualizada, puesto que no a todos los pacientes la rehabilitación les ayuda en sus síntomas. También tener en cuenta que los tratamientos rehabilitadores en este caso no son curativos, sino que tienen que hacer que haya una mejora en la salud dentro de la enfermedad, o sea, una mejora de salud dentro de la enfermedad del paciente, porque hasta ahora no podemos hacer más. Por eso el trato es tan importante. El tratamiento farmacológico, pues sintomático de momento, lo que hemos practicado para otras enfermedades y para otros síntomas similares, nos puede ayudar también en estos pacientes. Por lo otro, también nos explicarán las compañeras seguro, investigación, pues la hay mucha, pero no la hay aquí, o la hay menos aquí. ¿Y por qué? Pues probablemente porque no hay dinero, ¿no? O no se da dinero a la investigación. Entonces, ahora quien está liderando los estudios de investigación en relación a los tratamientos son Estados Unidos e Inglaterra, que es donde sí que se ha invertido dinero público para hacer investigación. Estos son algunos de los elementos que sí que se están utilizando, tanto para síntomas como para intentar responder a las causas, ¿no?, como la plasmaféresis, el Paxlovid, etc. Las reinfecciones, sabemos poquito porque todavía desconocemos el impacto que pueden tener en el desarrollo de la COVID persistente, tanto en esas personas que tuvieron una primoinfección como las que tienen COVID persistente y se vuelven a reinfectar. Es decir, no tenemos mucha información. De hecho, os he puesto un par de estudios que indican cosas controvertidas. Uno que dice que sí que puede haber mayor riesgo de secuelas de COVID persistente en los que tuvieron 2 o 3 infecciones pese a estar doble o triplemente vacunados, y luego otro que dice que no, que puede ser que haya una reducción del riesgo de persistencia de síntomas tras la reinfección, y eso podría ser, ¿no?, pues tanto por la inmunidad natural como por la vacunación, como por las variantes, ¿vale? Lo último, y ahí sí que me detengo, 3 minutos que me quedan. Lo que nos ha revelado, o al menos yo creo que a mí me ha sido una revelación muy grande, que ya la tenía un poco, pero ha sido más, es que hay que escuchar a las personas afectadas. Ese ha sido el principio de todo. Es decir, de la COVID persistente nos hemos enterado porque las personas que tienen síntomas persistentes son las que nos han narrado lo que les ocurría. Entonces, hasta ahora os he dado datos, pero intentaré, en los minutos que me quedan, encarnar esos datos en la narración de las personas a las que atendemos. Y por eso también os quiero hablar de estudios cualitativos y de la experiencia en la consulta, ¿vale? Hasta ahora seguramente no os habéis podido hacer una idea, al igual porque también lo he explicado mal,
pero de que es una persona o que tiene una persona con síntomas persistentes, ¿no? Pues este podría ser la línea temporal de una persona que acude, ¿no? o que ha tenido una COVID persistente. Alguien que está doblemente vacunado, que en diciembre del 2022 se infecta por COVID y empieza a tener síntomas, tos, fiebre, dolor en el pecho, como cargado, un cansancio. Entonces, esos síntomas le duran 2-3 semanas, nos plantamos casi a finales de enero, se va encontrando un poquito mejor y decide un día volver a lo que es la vida habitual. Bueno, pues voy a jugar a fútbol con mis compañeros, que ya lo hago habitualmente los jueves, y después de eso ve que pasa 4 días en la cama, cosa que no le había pasado nunca. A partir de ahí empieza toda una etapa, ¿no? En la que ya llegamos a los 3 meses también desde la infección inicial, en la que tiene o nota un agotamiento total y un dolor muscular que va fluctuando en el tiempo, pero que persiste más o menos hasta junio. En ese momento, más o menos, ve que mejora, ¿no? Se estabilizan los síntomas y se reincorpora en septiembre al trabajo, cuando ya ha hecho 6 meses de la infección inicial. Podría ser un hombre, podría ser una mujer, más predominantemente una mujer, de una edad entre los 35 y los 69 años, lo que decíamos. A partir de septiembre, imaginemos que tiene un trabajo intelectual, que tiene que hacer reuniones, que tiene que hablar con la gente. Pues empieza unos síntomas que no tenía antes y que son neurocognitivos, como una dificultad de concentración, como un cansancio después de hacer las reuniones vía Zoom, cosas que no le habían pasado antes, como olvidos también, a veces se desorienta un poco. Y hacen que tenga que volver, ¿no? a coger la incapacidad temporal. Esta podría ser una línea, ¿no? Y esto 1 año, pero es que ahora ya llevan 3, así. ¿Por qué es importante hablar de la narración? 2 segundos solo. Por varias cosas. Uno, porque si recordáis esto, que al igual no lo hemos visto desde que estábamos en la facultad, pero la enfermedad se define desde 3 lugares, ¿no? Desde lo que la sociedad percibe como enfermedad, que en el caso de la COVID persistente estamos ahí, porque está medio reconocida, medio no, que es la COVID persistente. Probablemente a nivel social aún no hay ese reconocimiento. Por lo que las personas nos comentan y nos narran, que es la percepción, la perspectiva de la persona enferma, ¿no? y de su narración, que eso es todo lo que tenemos, de hecho, o todo lo que hemos tenido hasta ahora. Y cuál es la perspectiva del profesional y qué es el conocimiento que tiene el profesional acerca de los datos, ¿no? que ha ido recopilando a lo largo de lo que se entiende como evidencia médica, ¿no? Ahora estaríamos un poco en este lado de aquí, entre el 6 y el 3. Tenemos todo el conocimiento que nos dan las personas a través de su narración y tenemos un poco de conocimiento también sobre la enfermedad. Quizá falta acabar de unir las tres partes de lo que sería la enfermedad. ¿Por qué es importante? Porque conocer los estudios cualitativos también y la narración, porque los pacientes actúan como auditores del sistema y en eso nos ponen un ojo encima siempre en la consulta y fuera de la consulta sobre cómo funciona el sistema. Y eso es importante también conocerlo, porque tenemos que dar el mejor servicio posible. La otra es porque a través de sus narrativas también podemos conocer qué cosas les han ido bien y qué cosas les han ido mal. Y a través de eso tener curiosidad para implementar algunos estudios. Probablemente por qué les va bien esto a unos y por qué les va bien esto a otros, ¿no? Pues desde ahí también podemos saberlo. Y porque muchos valoran las redes sociales, ¿no? y los grupos de pacientes como algo muy importante. Y porque nos genera una empatía, ¿no? que es necesario para atender a estas personas y para entender un poco la enfermedad. Estos son algunos de las verbatims que aparecen en estudios cualitativos y en los que podéis encontrar de todo. Hay creo que hay muchísimos estudios cualitativos en este momento y que hablan sobre la actividad física, sobre el impacto de la enfermedad en la vida diaria, en la vida familiar, en el rol social, en la vuelta al trabajo. Es decir, todo esto nos permite encarnar todo lo que hemos dicho antes. 2 más y ya acabo. ¿Qué necesitan las personas afectadas de nosotros como profesionales? Pues probablemente escucha y acompañamiento y reconocimiento, que es ese trato que os comentaba, que es lo único que de momento podemos dar con más fiabilidad, o deberíamos poder dar. Formación, sobre todo, que no sean ellos quienes nos traen el conocimiento de la enfermedad. Es decir, nosotros tienen que encontrar en nosotros pues, un lugar en el que se sientan reconocidos y sepan, ¿no? Y si no, que lo buscaremos, ¿no? Que esa es la otra parte. Es decir, si no lo sabemos, buscaremos la información.
Herramientas para llevar mejor la calidad de vida en el día a día con los síntomas. Si os preguntáis qué es la fatiga, muchas veces no tenemos ni idea de qué es la fatiga. Si yo fatiga es como una palabra, pero no sabría encarnarlo. Pero fatiga quiere decir que, bueno, pues los pacientes nos lo explican, que es que te levantas con un nivel de energía al día y ese nivel de energía es el que tienes y es el con el que tienes que seguir. Y eso muchas veces es complicado de entender. Entonces necesitaríamos saber y conocer herramientas para poder ayudarles en ese aspecto. Muchos pacientes dicen también que el hecho de que de que si hubieran tenido conocimiento sobre cómo gestionar sus síntomas, hubiesen adelantado en su enfermedad, como si dijéramos, ¿no? En el bienestar dentro de la enfermedad. Entonces eso lo podemos hacer, pero no sabemos mucho. Coordinación entre niveles, eso hablará también Lourdes, y promover la investigación, estimular esa curiosidad, que es lo que vemos en la consulta, que nos preguntamos, ¿esto a qué responde? Pues eso. ¿Y qué nos falta a los y las profesionales? Mayor conocimiento de los síndromes postvirales, yo creo que esto lo ha desvelado el COVID, mayor capacidad de comprensión de los síntomas, por eso la narración, por eso los estudios cualitativos, perspectiva de género, aquí nos falta Amanta, yo creo, porque la COVID persistente también lo ha puesto de relieve, ¿no? La fatiga, mujeres, etcétera, y humildad epistémica, no lo sabemos todo, por suerte. Entonces tenemos que tener en cuenta todos los conocimientos de los que podemos disponer y la narración del paciente es uno de los mayores lugares de conocimiento y no solo porque lo podamos utilizar, que eso le daría un tinte utilitario, sino porque por dignidad el paciente viene y relata. Entonces eso se tiene que sostener y con eso tenemos que trabajar. Y hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, por la excelente presentación. Si les parece, lo que haremos será que todas las sesiones, todas las charlas serán seguidas y dejaremos al final unos minutos para la discusión. Con lo cual paso a presentar a la siguiente ponente, Beatriz Mote, que es médico investigadora del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Investigación del SIDA d'Irsi-Caixa del Hospital Germán Trias y Pujol en Badalona desde el 2007 y además es la encargada de coordinar el desarrollo de ensayos clínicos de vacunas, terapéuticas, inmunoterapias y estrategias de erradicación de VIH y desde el 2021 también vacunas para la COVID-19. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla. Yo creo que nos ha pasado como muchos que veníamos de otras áreas y llegó la COVID y tuvimos que reciclarnos y mover nuestra investigación un poquitito hacia lo que este nuevo virus implicaba. Entonces, como os decían, mi trabajo ha sido sobre todo en el desarrollo de vacunas en una enfermedad nada que ver con esta. O sea, después de más de 20 años de desarrollo de vacunas no tenemos ninguna aprobada, que es el campo del VIH. Y como sabéis, para la COVID en un año teníamos una cantidad enorme de vacunas que ya estaban en fase 3, que se venían autorizando y esto de hecho es el último tracker del agosto del año pasado y como sabéis tenemos vacunas de tipo RNA aprobadas, de vectores virales, las inactivadas y últimamente nuevas vacunas basadas en proteínas. Estos son números del número de dosis administradas, es algo que previamente jamás habíamos visto. Entonces, a mí me pidieron que hablara un poquitito de la respuesta postvacunal. Para entender la respuesta postvacunal hay que entender la respuesta contra el virus y de hecho esto ya lleváis 2 días hablando de ellos, con lo cual poca cosa nueva podría aportar, pero sabéis que tras cualquier infección viral y la de la COVID no es una excepción, tenemos una respuesta innata promovida por esas células que captan el virus y que nos van a enseñar a nuestro cuerpo toda esa serie de antígenos virales y eso va a inducir toda una respuesta adaptativa en el que nos vamos a encontrar tormentas de citocinas, una regulación de la inflamación por células T reguladoras, respuesta celular, ¿no? La que llamamos CTL, que va a ser encargada de eliminar esas células infectadas y sobre todo la respuesta humoral, ¿no? Promovida por esas células B, que serán las que generarán unas células plasmáticas capaces de generar los anticuerpos. Todo esto será lo que veremos en las primeras semanas post-infección, pero evidentemente habrá una respuesta de memoria, tanto de células B como de células T, que nos ayudarán a responder tras nuevas infecciones. ¿Qué pretende una vacuna? Pues simular esta respuesta, ¿no? También va a tener pues, unos patrones de respuesta humoral, unos patrones de respuesta celular que vamos a poder medir de diferente manera. Y además, si tenemos una respuesta postvacunal previamente sin haber pasado una infección, si luego nos exponemos
el mismo antígeno al cual nos han vacunado, pues tendremos un incremento de esa respuesta, será esa famosa, ¿no?, inmunidad híbrida, que es, como muchos compañeros han comentado, pues probablemente la más potente. Y si tenemos una exposición secundaria a una variante, una prima hermana del primer antígeno con el que nos vacunaron, pues probablemente estaremos generando nueva respuesta. Y esto es lo que irá enriqueciéndonos a nivel inmunológico. ¿Cómo podemos medir esa respuesta posvacunal? También muchos compañeros lo han hablado, ¿no? Tenemos algunos marcadores, como serían, ¿no?, este es el típico tubito en el que tenemos el plasma, después de centrifugar, la nube que le llamamos de células, en el que podemos aislar cualquier tipo de celular y el resto de células sanguíneas. En un plasma, que es lo más fácil de procesar y lo más high throughput, ¿no?, que podemos hacer, es la medición, pues, de citocinas solubles o bien de cuantificar esos anticuerpos. Esos anticuerpos los podemos dar como positivos, negativos, ¿no?, muchos estos test rápidos que nos hacían al principio de la pandemia, en el que miden si tienen anticuerpos contra la Spike, contra RBD, que como sabéis es una parte de la Spike, o bien, por ejemplo, contra nucleocápsido, que son proteínas de la COVID que no están en la gran mayoría de vacunas, con lo cual podemos diferenciar una infección pasada de una respuesta posvacunal. Pero, como también muchos compañeros han indicado, no es solo la cantidad que tienes de esos anticuerpos, sino su capacidad de neutralización. Se han también estandarizado un montón de ensayos in vitro para poder medir cómo de bien esos anticuerpos, cuando tú los tienes circulando, son capaces de neutralizar las diferentes cepas, las diferentes variantes que nos van circulando. ¿De acuerdo? Hay diferentes ensayos, unos que usan pseudovirus, otros que usan virus aislados virales, clínicos, con lo cual necesitan unos sistemas de contención biológica mucho mayores, pero están bastante estandarizados y prácticamente yo diría que cada vez que se aísla o se reconoce una nueva variante de preocupación, se ponen a punto estos ensayos de neutralización. Esto lo que sería la parte de respuesta humoral. A nivel de respuesta celular podemos hacer las 1000 virguerías que queráis. Desde un lado podemos hacer pools de péptidos, de que serían, ¿no?, como cachitos de virus de forma sintética, en el que podemos estimular las células y ver la secreción, por ejemplo, de una citocina, como puede ser el interferón alfa, y en uno que vendría a ser un tipo de ELISA, pero usando células, podríamos medir la cantidad de respuestas que tienes a las diferentes regiones del virus, por ejemplo, o hacer cosas mucho más sofisticadas, como puede ser una citometría de flujo multiparamétrica, en el que podremos poner en estas máquinas pues un montón de marcadores para identificar qué tipos de células pueden estar más activadas, menos activadas, reaccionando de mejor o peor manera a las vacunas. Incluso irnos ya a lo más sofisticado, ¿no?, y que está más un poco en boga, que sería, cuando los pasas por estas máquinas, aislar a nivel de célula única y hacer estudios de transcriptómica a nivel de célula única que nos permitirían incluso pues ver exactamente qué fenotipo tiene cada célula que está respondiendo a la vacuna. Podemos ir de cosas muy sencillas hasta cosas muy complejas. Al final, ¿qué es lo importante? Por eso, a nivel clínico, nos va a interesar tener buenos correlatos inmunológicos. ¿Qué de todo esto al final me está explicando estas curvas de eficacia? ¿No? Estas curvas de eficacia, tanto sea para prevenir adquisición de la infección o para prevenir progresión a una enfermedad grave o a un COVID persistente. Y esto también se ha estado trabajando mucho, y sí que es verdad un poco que llegamos prácticamente al dogma ese de que los anticuerpos nos van a ayudar a intentar prevenir bien lo que sería la adquisición de la infección, pero probablemente son la respuesta celular la que tiene un rol más importante en la prevención de la mortalidad. Y por eso vemos que las vacunas, a pesar de que se hayan ido escapando a las nuevas variantes que circulan, nos siguen protegiendo muy bien ante la enfermedad grave, y las curvas entre los casos y la mortalidad, pues realmente cuando se nos empiezan a separar es cuando empezamos a tener tasas de inmunidad muy altas, ¿no? La evolución, como ya lo habéis hablado largo, aquí no me entretendré. Sabéis que el virus pues evoluciona para transmitirse mejor, para ir evadiendo la inmunidad específica, pero intentando no perder patogenicidad, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en los ensayos en los que se van midiendo pues la neutralización, que se van, estos son las diferentes variantes, ¿no? Y veis que ya las últimas variantes, los anticuerpos pues nos dejan de neutralizar, y de ahí la necesidad, en principio, de ir adaptando las vacunas. Pero, ¿qué nos va a hacer que respondamos mejor o peor a una vacuna?
como sabéis, hay un rango enorme de respuesta, gente que se vacuna y adquiere la infección, gente que se vacuna y no la adquiere, gente que presenta una enfermedad grave, gente que no, y en cualquier respuesta postvacunal, sea la de COVID o otra, pues ¿qué nos va a influenciar? Pues por un lado, lo que parece lógico, ¿no? ¿Qué tipo de vacuna nos han administrado? El diseño del antígeno en concreto, si es RBD, si es full spike, si es el virus entero, qué tipo de plataforma, ¿no? El vector, esto es el vehículo al final, si estamos combinando diferentes vehículos para hacer regímenes heterólogos, la frecuencia de las vacunas, la dosis, podemos aumentar dosis, la ruta, si es intradérmica, si es intramuscular, si usan adyuvantes o no, pero luego hay un montón de cosas del huésped que no las podemos controlar, que van a ser desde factores genéticos, y estamos colaborando, por ejemplo, con el grupo de Oxford de Dani Prieto Alhambra, para ver que hay un montón de HLAs que, como no era raro de esperar, nos van a condicionar que podamos responder mejor o peor a las vacunas, y con el HLA nacemos y nos morimos con el mismo, ¿vale? O sea que es algo que no vamos a poder cambiar, y con lo cual es importante saber si hay gente que realmente, de la misma manera que hay genes del HLA que sabemos que nos predisponen para ciertas enfermedades autoinmunes, pues sabemos que hay genes que probablemente nos van a predisponer a responder peor a las vacunas, y eso nos puede ayudar a optimizar esos regímenes vacunales. Y luego, más allá de la genética, vamos a tener enfermedades del sistema inmunitario o tratamientos que evidentemente nos van a condicionar que esa respuesta inmunológica pueda ser muy subóptima a lo esperado. Y esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque todos los ensayos pivotales de aprobación de las vacunas han excluido a estas poblaciones. Porque, bueno, pues es lógico, ¿no?, que de entrada se hicieron en el momento pandémico y serán ensayos muy grandes en los que las personas con enfermedades autoinmunes o tratamientos inmunosupresores quedaban excluidas. Con lo cual, hemos ido avanzando en la pandemia sin datos importantes contra estas en estas personas, que al final han acabado siendo los colectivos que persisten más vulnerables a la adquisición. Y cualquier ejemplo, por ejemplo, ¿no?, en el campo del VIH, que es en el que yo más me he centrado toda mi carrera, pues podemos ver, ¿no?, pues qué montón de patas de esa inmunidad necesarias para una correcta respuesta postvacunal están alteradas por el simple hecho de tener una infección por VIH, que son esa respuesta de tipo 1 de interferón, tienen una inflamación crónica, con lo cual persisten un montón de marcadores de inflamación circulantes a niveles mucho más altos. Esto nos va a hacer que probablemente las células de nuestro sistema inmunitario que ya están infectadas por VIH se puedan infectar más por la COVID, tienen células mucho más agotadas, este agotamiento hace que la respuesta citotóxica funcione mucho peor, y esto al final lo que acaba haciendo es que tú, cuando te enfrentas a una nueva infección, por mucho que te vacunes, vas a tardar mucho más tiempo en aclararlo, y eso probablemente va a condicionar una mayor severidad. De ahí la importancia, por ejemplo, en colaboración con IPRA, un proyecto que estamos llevando a cabo testando la vacuna de IPRA como booster en poblaciones inmunodeprimidas, trasplantados, pacientes que reciben rituximab, pacientes que están en diálisis, personas con VIH y CD4 bajos, etcétera, etcétera. Y me preguntan, ¿y la relación con el COVID persistente? Y aquí entramos, long COVID, PCC, PASC, no sé nunca cómo os ponéis de acuerdo, cómo llamarlo, porque cada vez que entro lo que hacéis es dificultar la búsqueda en PubMed, porque cada uno lo llama como le da la gana, así que a ver si primero os ponéis de acuerdo en eso. La cuestión es que ¿cómo se relaciona esta respuesta? ¿Qué relación puede tener? Pues podemos tener una relación de la que las personas vacunadas, en el caso de que tengan una infección brecha, vayan a tener una menor incidencia, una sintomatología más leve, o que resuelvan mejor lo que son los síntomas de COVID persistente. Podemos tener una relación de que si tú has tenido una infección y padeces un COVID persistente, la vacuna posterior podría mejorarte los síntomas o te los podría empeorar. O podríamos tener un escenario en que la vacunación fuera capaz de generar unos síntomas parecidos o un post-COVID sin haber pasado COVID. Veamos un poco qué evidencia tenemos de cada uno de los tres escenarios. De entrada, spoiler, muy poquita evidencia para ninguna de las tres hipótesis, pero la que mayor se sostiene, yo creo, a día de hoy, y probablemente se va a sostener más con los datos que están por salir, es que la vacunación en general, los estudios están de acuerdo que reducen la incidencia tanto de COVID persistente como su gravedad. Pero importante, ¿estos datos de dónde vienen? Van a venir de estudios observacionales de vida real.
en el que se evalúa la efectividad de las vacunas en la prevención de la COVID persistente. No vamos a tener ensayos de fase 3 que demuestren esa reducción. Los ensayos de fase 3 pivotales ya no van a ser posibles como fueron en su momento y no estaban diseñados para ver esto. Y además, la COVID persistente en ese momento no estaba descrita, con lo cual es imposible que a través de esos ensayos clínicos podamos recaudar esa información. Pero sí que es verdad que yo creo que la COVID ha ayudado muchísimo, es a poner en relieve la importancia de la evidencia real world, que le llaman, ¿no?, en lo que son la emulación de los ensayos clínicos aleatorizados, ¿vale? No todo, ya sabemos que es el gold estándar hacer ensayos clínicos aleatorizados y doble ciegos, pero no siempre los puedes hacer, ¿vale? Y a día de hoy el análisis de datos, de cohortes y de los datos de sistemas de salud, de sistemas electrónicos, permiten hacer muchísima investigación y muchísimos estudios observacionales con de gran valor, ¿vale? De hecho, el último report que tenemos intentando ver la evidencia que hay en este sentido, como os decía, es poca, pero bueno, van creciendo los estudios. Hasta ahora son eso, recopilan estudios de diferentes países, de una N súper diferente, las limitaciones que explicaba Gemma, ¿no?, de que realmente la COVID persistente pues, se ha definido, evaluado de diferente manera en diferentes estudios, porque hasta ahora ha habido relativamente poco consenso, pero como veis, en general, la gran mayoría de estudios nos apuntan hacia una reducción del riesgo de desarrollar o de presentar o de reportar síntomas compatibles con un COVID persistente. El último trabajo también presentado, una encuesta de más de 16.000 encuestados a lo largo de 50 estados en Estados Unidos, intentando definir qué factores podrían estar asociados con una mayor o menor riesgo de haber presentado COVID persistente. Cuando analizan la historia de vacunaciones previas, en principio sigue saliendo que tanto la vacunación parcial como sobre todo la completa estaría reduciendo de forma significativa la posibilidad de haber desarrollado COVID persistente. Sin embargo, como os decía, estudios observacionales, casi todos hechos en la era pre-Omicron, ¿de acuerdo? Con lo cual iremos viendo los nuevos estudios que nos van confirmando. Segunda hipótesis, o segundo tema de posible relación entre respuesta postvacunal y COVID persistente. Si tú ya tienes un COVID persistente después de una infección por COVID aguda, si te vacunas, puede mejorar, empeorar. Esto, de hecho, fue una gran pregunta. Las personas que estaban diagnosticando, llevando personas que reportaban síntomas compatibles con COVID persistente, de si se tenían que vacunar o no, ¿no? O sea, acordaros que cuando empezamos a vacunar a todo el mundo sí que hubo esa premisa, ¿no?, de, bueno, los que hayáis pasado COVID os tenéis que esperar no sé cuántos meses después de empezaros a vacunar. Pero ¿y las personas que no solo habían pasado COVID, sino que estaban sufriendo de síntomas persistentes? ¿Los teníamos que vacunar? No. Y es normal que hubiera muchísimas dudas porque, bueno, pues porque como el COVID persistente era una cosa nueva, pues no podíamos saber si estabas a riesgo de empeorar o no. ¿De acuerdo? Ahora sí que tenemos muy claro el beneficio de la inmunidad híbrida, pero antes, bueno, pues tampoco lo teníamos tan claro. Y de hecho, los síntomas de COVID persistente son tan grandes que, bueno, era bastante desconocido qué podía pasar, ¿de acuerdo? Hay hipótesis de por qué podrían mejorar los síntomas y por qué, a pesar de todo, de esa incertidumbre, se recomendó vacunar a estas personas. Como decía Gemma y mencionaba a Kiko Iwasaki, que yo creo que es la POPE que se está convirtiendo un poco en lo que es toda la inmunología que hay detrás del COVID persistente, las teorías que hay detrás de la posible fisiopatología apuntan a un reservorio viral, con lo cual, si este reservorio viral existe, aunque no sea virus productivo, pero sean partículas o proteínas virales que se están expresando, puede ser que una nueva respuesta postvacunal nos ayude a eliminarla. Si hay una inflamación secundaria, estos viral ghosts, ¿no?, que no serían virus productivos, pero que serían estos fragmentos, proteínas, este remanente viral, puede ser que la respuesta inmunológica también nos ayude a eliminar dichos fragmentos, ¿de acuerdo? Si son derivados de spike, si son derivados de otras proteínas, pues probablemente no. Y la respuesta autoinmune secundaria a la infección, pues puede ser que tú, cuando estás vacunando, en el fondo le estás haciendo un boost a tu sistema inmunológico y induces un poco un efecto decoy, que es un efecto como de despiste a tus células con capacidad autoinmune, y vía respuesta innata pues podrías, por ejemplo, mejorar esos síntomas. ¿Cuánto puede ser que esa mejora de síntomas dure?
dependerá de los anticuerpos posvacunales, dependerá de la respuesta celular posvacunal, no lo sabemos porque tampoco tenemos claro cuál es el mecanismo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, que en principio con los diferentes mecanismos que pueden estar explicando los diferentes fenotipos del COVID, ¿no? el endotype, ¿no? que habla Iwasaki en sus artículos, pues en función de ese endotype pues puede ser que determinada respuesta posvacunal pues pueda ayudarnos o no, ¿no? Como os decía, pues unos anticuerpos y una respuesta celular pues nos puede ayudar a matar ese reservorio viral si es que forma parte de esa patología. Las células T pues nos secretarán unos interferones que puede ser, ¿no? que bloqueen esos linfocitos autorreactivos. Bueno, en fin, pues ahí puede ser que hay, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Qué evidencia hay generada? Aparte de esas hipótesis. También pocos datos, estudios de cohortes prospectivas, de encuestas, todavía muy pocos estudios con datos inmunológicos realmente de respuesta posvacunal mejorando síntomas. Nuevamente, limitaciones debidas a la heterogeneidad en la definición de la condición de COVID persistente, Ns muy pequeñas, y aquí sí que hay mucha más heterogeneidad de resultados, ¿vale? Tenemos estudios, aquí veis las Ns, ¿vale? En el que, bueno, algunos pacientes que mejoran, otros pacientes que empeoran, otros que se quedan iguales. Entonces, lo que veis es que prácticamente los estudios, no es que los estudios digan este estudio dice que mejora, este estudio dice que empeora, es que dentro de los mismos estudios tenemos gente que mejora y gente que empeora, lo cual probablemente no es más que un reflejo de esos diferentes endotipos que puede tener el COVID persistente y que probablemente cada síntoma no lo genera el mismo mecanismo inmunológico, con lo cual la respuesta posvacunal pues puede ser que tenga un efecto en una dirección o en otra, ¿de acuerdo? Con lo cual, muy importante entender todo eso que hay detrás, ¿vale? Diferentes síntomas, diferentes etiologías, con lo cual la respuesta posvacunal y su durabilidad puede ser diferente. Otras preguntas, ¿todas las vacunas van a responder igual? ¿Cuántas vacunas vamos a necesitar para que mejores? ¿1, 2, 3, in eternum? ¿Qué relación hay con el nivel de respuesta vacunal y en población inmunosuprimida? ¿Qué sabemos de condición post-COVID en gente con condiciones de inmunosupresión debajo, ¿no? Complicado. Mismo efecto en función de las diferentes variantes. Sabemos que Omicron, por ejemplo, aparte de escaparse de la respuesta de los anticuerpos, tiene un tropismo celular diferente y que en principio produce menos enfermedad. ¿El efecto posvacunal sería el mismo tras un post-COVID, tras una infección por Omicron? No lo sabemos, ¿vale? Importancia de entender los mecanismos subyacentes, de nuevo, para entender qué respuesta posvacunal puede tener un efecto negativo o positivo. La última situación es que la vacuna pueda generar unos síntomas parecidos al COVID persistente, ¿no? Y ahí ya todos, nos quedamos en plan, jolín, si esto puede pasar. A ver, yo creo que nos tenemos que basar en los billones de administraciones de dosis, pero sí que es verdad que probablemente, aunque tengamos un perfil de seguridad, ¿no? Los listados de reacciones adversas, tanto reportados en los ensayos clínicos aleatorizados como las fases de farmacovigilancia, tienen limitaciones y tenemos que ser francos en conocer esas limitaciones. Muchos de estos listados se basan en sistemas de notificación tipo las hojas amarillas que no dejan de ser voluntarias, ¿vale? Sobre todo ante eventos nuevos y complejos. Y dentro de lo que son las vacunas de la COVID tenemos enormes ejemplos, ¿no? De qué pasaba con las alteraciones menstruales. Bueno, pues si no estaba en la lista de ficha técnica y yo no lo pregunto y no sé que tengo que preguntar por eso, pues probablemente no lo reporte, ¿no? Entonces, ante una vacuna nueva y ante unos efectos que no sabemos qué pueden ser, si pueden existir o no pueden existir, estos sistemas de notificación tienen muchísimas limitaciones. Y por eso es muy importante los estudios de farmacoepidemiología, porque nos pueden ayudar, a una vez ahora que está estandarizado su diagnóstico, codificarlo en los sistemas de salud y realmente poder ver si se produce o no se produce. La pregunta es, ¿pero es plausible o no es plausible que pase esto? Yo creo que es importante entender cómo son los efectos secundarios a las vacunas. Los efectos secundarios a las vacunas o las reacciones adversas a las vacunas se producen cuando se produce la respuesta inmunológica. Y precisamente el problema que tienen las vacunas es que no dura su efecto inmunológico a largo plazo con las de la COVID, ¿vale? Sí, las células de memoria, pero normalmente todas las reacciones adversas
¿vale? Que incluyen, es verdad, muchos síntomas parecidos a los que se pueden estar reportando en long COVID, como puede ser pues, distermia, fatiga, dolor de cabeza, se producen durante el periodo agudo post-vacunación, ¿vale? Suelen resolverse en pocos días, ¿de acuerdo? Y como os decía, están relacionados con el pico de respuesta post-vacunal, ¿vale? Ya estoy que acaban, Muy raramente las vacunas generan efectos adversos a largo plazo, ¿vale? Y esto es algo que cuando nos vienen a decir que claro que son vacunas nuevas, que no sabemos qué pasará a largo plazo, no perdamos el raciocinio ahí. O sea, las vacunas, los efectos a largo plazo es que no son inexistentes, o es realmente muy, muy raro. Los pocos efectos a largo plazo que nos pueden generar las vacunas son lo que llamamos el VAED, ¿no? Que serían esos mecanismos de enfermedad acelerado o empeorado por la respuesta postvacunal. Y esto claramente no lo hemos visto que pasa con la COVID, porque precisamente las vacunas de la COVID lo que nos están ayudando es a tener una enfermedad menos grave. A corto o medio plazo, pero que persistan a lo largo del tiempo, bueno, no tenemos datos, es verdad, de la durabilidad de estos efectos raros. Es verdad que si tú tienes un accidente cerebrovascular o una trombosis, pues puede dar ese efecto, puede persistir a lo largo del tiempo, pero el efecto se produjo en la fase aguda, no se produjo 5 años después de haberte vacunado, ¿vale? Y la mayoría, como decía, de estos eventos adversos son de etiología inmune y, como os digo, se producen en el principio. Importante que si queremos saber si las vacunas producen o no estos síntomas es que se definan como efectos adversos de especial interés. Si no se definen así, no van a salir en los reportes, con lo cual es muy importante que a medida que vamos ya incluyendo, ¿no? Como la trombosis con trombocitopenia, que se decidió definirla como AESI a las vacunas, pues que se incluyan qué síntomas se pueden definir como condición post-COVID para que se pueda hacer un seguimiento. Investigación, investigación, investigación. Solo vamos a resolver esta pregunta con investigación de los mecanismos inmunológicos que hay detrás para poder diseñar ensayos clínicos para responder a esta necesidad de tratamiento. Por un lado, los estudios, como os decía, observacionales, ¿vale? El doctor Prieto Lambra en Oxford está liderando, yo creo, los análisis más grandes en este sentido, y estad atentos porque en próximas semanas saldrán y yo creo que nos ayudarán también a apoyar que las vacunas previenen o evitan o reducen el riesgo de COVID persistente. Y, bueno, Gemma os lo ponía, el listado de ensayos clínicos en long COVID es enorme. Pocos estudios están abordando el tema de las vacunas o inmunoterapias específicas para COVID persistente, pero bueno, algunos sí que hay y espero que generen más información. Yo creo que el reto de las vacunas, seguro que lo han hablado a lo largo de todas las jornadas, la durabilidad, mejor cobertura, y pongo ahí que igual podríamos plantearnos vacunas terapéuticas para la condición post-COVID en función de qué endotypes definen esa condición, ¿vale? Y como conclusiones, bueno, deciros, ¿no? Todos los datos que tenemos a día de hoy son basados en estudios observacionales, sí que parece que reduce el riesgo de desarrollar COVID persistente, careful en el sentido de que todos los datos que tenemos hasta ahora han sido antes de Omicron, ¿vale? Y que todavía no tenemos datos definitorios sobre cómo nos pueden mejorar los síntomas las vacunas. Agradecer a toda la gente que participa en estos estudios y los investigadores, y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Beatriz. Pasamos con la siguiente ponencia, la experiencia de la unidad hospitalaria de COVID persistente, y para ello tenemos el placer de tener entre nosotros a la doctora Lourdes Mateu, médico especialista del Servicio de Enfermedades Infeccioses del Hospital dels Germans Trias i Pujol, cap de la unitat COVID y coordinador de la unidad COVID persistent, forma parte del Comité Ejecutivo de la REICOP, Red Española de Investigación del COVID persistente, y es profesora asociada a la Universidad Autónoma y de la UVic. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por dar un espacio en estas jornadas al COVID persistente. Ahora ya se pueden relajar porque yo únicamente voy a explicar nuestra experiencia, ¿no? La experiencia de la unidad de COVID persistente de Germans Trias.
Y todo empezó en mayo, junio del 2020, justo cuando salíamos del tsunami, porque no era una ola, ¿no? Era un tsunami de las primeras hospitalizaciones ¿no? que empezaron en marzo del 2020. Bajamos de la planta y empezamos a ver en consultas pacientes que continuaban con síntomas a pesar de que habían pasado ya 3 meses de la infección aguda. Y empezamos a ver 1, 2, 3. Un día nos hicieron una entrevista en un medio de comunicación y al día siguiente teníamos 100 mails de personas que persistían con síntomas. Y empezamos con una sola consulta, pero como ya ha explicado Gemma, los síntomas hay más de 200 síntomas descritos asociados a la COVID persistente que afectan a todos los órganos y sistemas por lo que es necesario una atención multidisciplinar. Y empezamos con la consulta porque nosotros veníamos de la tradición de la unidad de VIH, donde ya están incluidas la consulta de la psicóloga y de la dietista. Empezamos uniendo, ¿no?, a esta unidad la psicóloga y la dietista, pero rápidamente se unieron la rehabilitadora, cardiología, quizá porque yo antes me dedicaba a las endocarditis y tenía mucha relación con los cardiólogos, pero estos pacientes presentan dolor torácico, presentan taquicardia, reumatología, los neumólogos, los neuropsicólogos, afectación neurocognitiva que está muy presente y es uno de los síntomas más limitantes en la COVID persistente. Los otorrinos, después de un año, ¿no?, después de 3 meses, había gente que aún persistía con alteración del olfato, los psiquiatras. Y los psiquiatras, yo siempre digo que nosotros empezamos a hacer test emocionales desde un inicio, desde mayo, junio del 2020, y al inicio los test emocionales no estaban alterados. No es una enfermedad psicológica, pero si llevas 1 año, 2 años, 3 años que no te encuentras bien, hay alteraciones emocionales secundarias y síndromes depresivos también secundarios. Y los ginecólogos, porque la mayor parte de los pacientes son mujeres y hay unas alteraciones menstruales que poca gente ha estudiado. Vemos que es imprescindible esta atención multidisciplinaria, es imprescindible, como ha dicho bien Gemma, en los pacientes. ¿Qué nos contaban los pacientes, no? Los pacientes tenían los mismos relatos, no podía ser que todos estuviesen inventados porque en aquel momento no había tanto publicado. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho una visita médica, una visita que es multidisciplinar, pero también aquí quiero dar importancia a enfermería, ¿no? Tenemos una consulta propia que nos ha costado mucho, una consulta propia de enfermería, donde depende de la sintomatología, la enfermera hace unos test, porque intentamos objetivar esas alteraciones que los pacientes nos explican, que a veces son difíciles y son muy subjetivas, como puede ser la fatiga, como puede ser la disnea. Entonces tenemos estipulado que depende del síntoma que presenta el paciente, la enfermera en su consulta le hará unas exploraciones o otras. Intentamos también objetivarlos. Tenemos un cuestionario de síntomas que no está validado, pero es que no hay validados, hay solo uno validado y que es, ¿no? Gemma me va diciendo que sí porque es infumable, ¿no?, contestarlo, es muy difícil de contestar. Este es un cuestionario de síntomas que es muy fácil, que el paciente rellena en casa en formato papel o en formato electrónico y que nos ayuda mucho a sistematizar la visita. Sistematizamos la alteración de la capacidad funcional, las escalas de la fatiga y también la afectación neurocognitiva. Y estas consultas han ido cambiando y han sido dinámicas. Esta unidad, yo creo que he hecho tantos cambios que ya me prohibían los gestores, ¿no?, hacer más cambios. Y ahora parece que estamos estables. ¿Por qué? Porque íbamos teniendo datos nuevos de la literatura, los pacientes nos iban explicando y hemos tenido que adaptar estas consultas en diversas ocasiones. Y lo más importante, el paciente con COVID persistente es un paciente que se atiende en atención primaria y el principal protagonista tendría que ser el médico de atención primaria, el médico, enfermera, TCAI y todo el personal que hay en atención primaria. Y este enfermo consulta muchas veces, se hacen exploraciones
no siempre necesarias, por lo que es fundamental, ¿no? Que hayan programas de atención a la COVID persistente. Y en la Metro Norte es lo que hemos hecho. ¿Y qué pretende? Pues estandarizar las visitas. Un paciente se hace las mismas exploraciones, venga a la unidad de Can Ruti o vaya al CAP de Búfala. Estandarizamos las visitas según los síntomas. Y intentamos recoger las mismas variables y hemos conseguido, y yo creo que en esto primaria va mucho más adelantado que nosotros, que estas variables puedan estar recogidas en el programa informático de atención primaria, en el ECAP, y más adelante serán explotables, porque tenemos que poder explotar estos datos, que es lo que puede hacer el Reino Unido. ¿Por qué el Reino Unido tiene tantos datos? Porque tienen muy buenas bases sistematizadas. Entonces, lo que intentamos es que tanto en primaria como en el hospital recoger las mismas variables y hacer los mismos protocolos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Y aquí no es mi objetivo que lo podáis ver, pero si el paciente tiene disnea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué consejos le tenemos que dar? ¿Qué tratamiento le tenemos que ofrecer? Y es importante por la equidad, ¿no? Es importante por la equidad, porque a día de hoy, si vives cerca de Badalona, puedes venir a la unidad, pero si vives en Tortosa, es probable que no puedas ir a una unidad. Pero sí que te pueden atender, porque el protocolo, la asistencia, se puede hacer perfectamente en primaria. Y me diréis, pues sí, existen las guías de la atención de la COVID persistente, y además fueron las primeras guías desde el 2021. Pero estas guías son papel que se tienen que llevar a la mesa del médico, del personal que está visitando a sus pacientes. Pueden haber 1000 guías, pero si no son efectivas no sirven de nada. Aparte, la importancia de enfermería. Enfermería tiene una visita propia donde tiene un plan de curas que está muy bien establecido dependiendo de los síntomas. Y aquí además tenemos recursos, los tenemos que reorganizar. Tenemos la figura del bienestar emocional, los pacientes tienen una alteración emocional, la figura de la REBEC, que están haciendo un gran trabajo con grupos de soporte emocional. Podemos tener el soporte de los fisioterapias, ¿no? Del conjunto de fisioterapeutas nuevos que han venido a atención primaria. Es decir, ¿tenemos que invertir más recursos? Pues probablemente sí, pero tenemos que organizar los que ya tenemos. Tenemos que, si identificamos correctamente a un paciente, le hacemos las exploraciones que toca y le damos la oportunidad de tratamiento, ¿no? La terapia, la rehabilitación telemática o la rehabilitación presencial, depende. Que si organizamos esto, probablemente optimizaremos los recursos económicos. Esto no quiere decir que no se tenga que invertir. Y sobre todo porque esto requiere mucha formación. Mucha formación a todos, ¿no? A todos los centros de atención primaria, pero no solo a todos los centros de atención primaria, sino también a los hospitales. Porque no en todos sitios se hace correctamente, no en todos sitios se identifica al paciente con COVID persistente. Yo creo que es una oportunidad para trabajar conjuntamente con primaria y colaborar, compartir los pacientes, no pasárnoslos. Importante, ¿no? Y el director de la OMS, el 26 de abril, dice que 1 de cada 10 pacientes que han tenido un COVID requerirán curas. Estos son, no me he copiado de la foto de Gemma, estos son más de 60 millones de personas en el mundo, y en Cataluña estamos hablando de más de 300.000, que si no recuerdo mal hay 13.000 solo con el diagnóstico de COVID persistente. Estas son muchas personas y tenemos que optimizar esos protocolos asistenciales. Y tenemos también nuevas herramientas como pueden ser las aplicaciones. En la Metro Norte, que no me dejan decir aplicación, sino es la eSalud, en la Metro Norte hemos hecho esta aplicación de COVID persistente, donde el paciente tiene un diario de síntomas, donde podemos pasar estos cuestionarios de síntomas que les pasamos nosotros en la consulta y luego lo podemos ver en nuestro sistema informático directamente,
cuando nos viene o sin vernos, si queremos repasar a aquel paciente, vemos lo que el paciente ha contestado en casa, y además tenemos unas alarmas por si hay algún síntoma, si ha tenido fiebre de 39, depende, ¿no? Hay diversas alarmas para poder ponernos en contacto con el paciente. Aparte, intentamos dar consejos, ¿no? Intentar que el paciente aprenda de la enfermedad, aunque, como dice Gemma, muchas veces nos enseñan ellos. Y también tenemos una rehabilitación olfatoria, una rehabilitación pulmonar, una rehabilitación funcional y una rehabilitación neurocognitiva que estamos acabando de concretar. Es una aplicación que estamos mejorando. Y además siempre lo digo, ¿no? Asistencia e investigación tienen que ir unidas, ¿no? Y sobre todo cuando estamos delante de una entidad que desconocemos. Mayo, junio del 2020, cuando empezamos la unidad, vimos claro que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y empezamos, ¿no?, a hacer tanto la asistencia como la investigación. Datos de lo que hemos visto en la unidad. En el 2020, aunque no sé si los datos son de todos fiables, porque a veces visitábamos pacientes pensando en el 2020 todo el caos que había, ¿no? Vimos unas 246 primeras, en el 2021 300, hemos ido aumentando el número de primeras, pese a que desde el 2022 ya está el programa de la Metro Norte, el programa d'atenció al pacient amb Covid persistent de la Metro Nord, porque la mayor parte de los pacientes no vienen de nuestra área. Y hemos hecho, junto con la doctora Massanella, una cohorte que no solo es de long COVID, es una cohorte que se empezó en el marzo del 2020 con los primeros ingresados por infección por SARS-CoV-2, en el que tenemos 902 pacientes infectados, de estos 253 recuperados, y long COVID 649. Yo me acuerdo allá en en septiembre del 2020 que estaba negociando con el gerente a ver si me dejaba poner 25 long COVID en la cohorte, porque claro, todos estos enfermos, todo esto es dinero. Al final la cohorte es básicamente de COVID persistente, donde tenemos 649 y 257 con muestras tanto de plasma, de células, saliva y heces. ¿Y esto qué nos permite? Pues hacer estudios y, como ha dicho Gemma, la fisiopatología del long COVID aún no es del todo conocida, pero sí que todos los grupos están trabajando con las mismas hipótesis, ¿no? La persistencia viral, ya sea de virus vivo o de partículas virales, ¿no?, que hagan una respuesta inflamatoria persistente, la autoinmunidad, la reactivación de otros virus, la disbiosis o la disfunción microvascular. Y con ello tenemos diferentes estudios que no voy a entrar para no aburrir excesivamente, donde intentamos evidenciar esas alteraciones que los pacientes nos cuentan en consultas y que tienen exploraciones complementarias básicamente normales. Solo destacar el anti-COVID, la primera paciente que vino con dolor torácico, y además en una compañía me explicaba una angina clara con pruebas totalmente normales. Cuando le hicimos la resonancia con adenosina vimos que había un defecto de perfusión del subendocardio. Esto quiere decir que no traduce a una afectación microvascular. Allí está pasando algo, no se lo están inventando, ¿no? Tenemos el estudio de clústeres, que es el único que les presentaré, con los resultados de los primeros 341 pacientes con long COVID de la cohorte que nosotros le llamamos KING, que es una cohorte de infectados por SARS-CoV-2. De estos 341 enfermos primeros, solo 26 pacientes se curaron a los 2 años. Hacemos un seguimiento a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses, un seguimiento donde hacemos un cuestionario de síntomas y sacamos muestras en cada punto. ¿No? La gracia de nuestro estudio es que los pacientes los hemos visitado y los síntomas no son declarados, ¿no?
Entonces, de estos 341, solo 26 pacientes a los 2 años se habían curado, un 4,74%. Probablemente totalmente esbiaixat porque en nuestro hospital vemos pacientes con más gravedad. Los síntomas, pues como ha explicado Gemma, fatiga, sobre todo, fatiga, la disnea, los síntomas neurológicos que además son muy limitantes. Y como hicimos el estudio de clústeres por la sintomatología, vimos que podemos diferenciar 3 clústeres que al final los llamamos de severidad, porque estábamos, ¿no? Cuando nosotros los vemos en la consulta, vemos pacientes totalmente diferentes, unos pacientes que se parecen mucho al síndrome de fatiga clásico, otros pacientes con más inflamación, pero cuando lo analizamos estadísticamente lo que vimos es que los clústeres lo que se diferencian es en el número de síntomas. En el clúster A vemos que los síntomas tienen menos síntomas, en cambio en el clúster 2 y en el clúster C los pacientes tienen mucho más síntomas y aquí se evidencia claramente, ¿no? La fatiga es el síntoma más frecuente en todos ellos, seguidos de la afectación neurocognitiva y seguidos de la disnea. Y cuando miramos quién se recupera y quién no, de estos 26 pacientes, qué características tenían, hicimos un estudio por DAC y lo que vemos es que los pacientes que tienen el hecho de haber estado en la UCI tienes más probabilidades de recuperarte de tu long COVID. ¿Pero por qué? Porque probablemente no estemos hablando de long COVID, probablemente estemos hablando de pacientes que han tenido una infección grave por SARS-CoV-2 y que tienen secuelas de esa infección, ¿no? Los factores que se asociaban como ya he dicho, la UCI, el sexo masculino, y hay síntomas que estaban asociados a mejor respuesta, ¿no? A más probabilidad de curación, como pueden ser los síntomas, la alteración del olfato o del gusto. En cambio, en la fase aguda, en cambio, si tenías dolores musculares, disneas, taquicardias, alteración neurocognitiva, en la fase aguda estaba asociado a peor pronóstico. 1000 estudios más, 1000 estudios tampoco, sobre todo de afectación neurocognitiva, estudios con punciones lumbares para ver si hay cambios epigenéticos, estudios de aplicaciones para ver si podemos mejorar la afectación neurocognitiva, estudio para ver también la alteración con resonancias, fondos de ojo, liderado por Pere Aturando y Diab-Gol, ¿no? Aquí la colaboración de primaria y hospital, estudios de la alteración emocional, estudios de rehabilitación, estudios de alteración menstrual, que todo el mundo dice que hay alteraciones menstruales en las COVID persistentes, pero no hay muy pocos estudios que hablen de ello. Y también estudios liderados por la doctora Asunción Wilke de primaria sobre la aplicación que hemos empezado. Y muy importante, el tratamiento. Son necesarios ensayos clínicos randomizados, bien diseñados, porque los pacientes cuando nos vienen a consulta vienen con muchos tratamientos que no tienen ninguna evidencia y estos ensayos tienen que ir dirigidos a nuestras hipótesis sobre la fisiopatología. Y cuando empezamos habían muy poquitos ensayos, ¿no? Había muy poquitos ensayos en el Clinical Trials y por suerte Gemma ya os ha enseñado la cantidad de ensayos que hay a día de hoy. Tenemos la suerte de que Estados Unidos y en Inglaterra esta enfermedad se la toman en serio y han invertido mucho dinero. ¿Qué hacemos en la unidad? Pues hacemos también ensayos. Hemos hecho un ensayo con plasmaféresis. Hacer un randomizado doble ciego con plasmaféresis es una de las cosas más difíciles. Yo he dicho que si hacemos esto ya lo podemos hacer todos los ensayos porque ha sido realmente complicado. Ya hemos acabado todos los tratamientos de 50 pacientes. Es un estudio piloto, es un estudio con pocos pacientes donde les hemos hecho 6 sesiones de plasmaféresis 2 a la semana durante 3 semanas y hay un seguimiento
de 3 meses. El último seguimiento es el 5 de junio, por lo que a finales de junio, principios de julio, tendremos los resultados de si funciona, si no funciona y si se mantiene durante el tiempo. Y en breve ya hemos enviado todos los papeles administrativos a la Agencia Española del Medicamento para empezar otro estudio en fase 3 con un antiviral que en estos momentos no he puesto cuál es hasta que no se apruebe. Espero en breve poder poner y en este caso con 260 pacientes, y hay estudios en Estados Unidos con Paxlovid, hay estudios con Remdesivir, hay estudios por suerte con muchos fármacos. Y ya está. Y solo agradecer a la unidad, que parecen muchas personas, pero no todas se dedican a tiempo completo. Faltaría. Gracias a todos, ¿no? los que formamos la unidad y porque sobre todo tienen ganas de saber, ¿no? De saber qué les está pasando a nuestros pacientes y de intentar buscar una solución. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por tu excelente presentación. Si les parece, podemos comparten mesa con nosotros de cara a la rueda de preguntas. No sé si en la audiencia alguien quiere hacer algún comentario, duda, pregunta. Supongo que sí, porque la mesa ha sido desde luego excelente por la calidad del contenido y de las ponentes, ¿no? De alto nivel. No sé si alguien se atreve. ¿Alguien se estrena? Bueno, nos va a tocar entonces a nosotros romper el hielo, ¿no? Pues... Voy. Bueno, solamente una puntuación, porque a veces, y me veo obligado a hacerla, el doctor Dani Prieto Alhambro trabaja básicamente con una base de datos catalana, con CIDIAP. Lo digo porque hablamos del buen uso de las bases de datos, y tenemos una base de datos que ha participado en todos los estudios de farmacovigilancia de las vacunas y también en las reinfecciones por COVID, etcétera, debajo de su liderazgo. Esto sí, cierto. Sí, muy bien. Sí, pero justamente no es los criterios de calidad de ambas bases de datos están evaluados y son muy parecidos. Sí, yo quisiera preguntar a Gemma Torrey, su experiencia con la asociación de COVID persistente, en base, sobre todo al inicio, en estudiar las características de la enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que aportó pues este movimiento, digamos, que se inició de forma espontánea y me parece relevante, ¿no? Sí, bueno, para mí fue un descubrimiento, ¿no? También el estar tan cerca de los pacientes en ese aspecto, ¿no? O de las personas afectadas, pero sobre todo yo creo que al principio fue como eran los que disponían de cualquier tipo de información, las personas que estaban afectadas, y además ¿no? que se unieron muy rápidamente porque era algo nuevo, algo que estaba pasando, que no tenía que ver con el discurso oficial, ¿no? Que decía que la enfermedad por COVID-19 era una enfermedad respiratoria sobre todo, no muy grave, más grave en hombres, ¿no? Y eran un grupo de mujeres con unos síntomas que persistían, que impactaban en su vida diaria y que no estaban reconocidas de ningún modo, ¿no? y que de alguna forma tuvieron la fuerza, ¿no? De agruparse y de a través de esa agrupación generar un discurso y un relato, ¿no? que se ha posicionado en la parte médica también, ¿no? Que a veces tenemos esa dificultad con lo que hacemos, y por eso insistía en traer en la presentación el tema de las narrativas, porque creo que a veces no valoramos suficiente el hecho de esas narrativas y la importancia que tienen en cuanto a proporcionar la información con la que tenemos que trabajar después también, ¿no? Ya no solo esa parte utilitaria, pero sobre todo que nosotros hacemos una traducción, una interpretación, ¿no? De todo eso, y en base a lo que nos comentan. Por tanto, cualquier síntoma, como os ponía en la última frase, que yo creo que no ha sido muy, muy fácil de leer porque era la última, era que cualquier síntoma es real, en tanto que es subjetivo. Nuestro trabajo es ver si tenemos una traducción para él o no, y si no la tenemos, trabajar para tenerla probablemente, y para ver cómo encajar
en el conocimiento que tenemos, eso que nos dicen los pacientes, como decía Lourdes, ¿no? Objetivar esos síntomas, intentar ponerles un nombre dentro de la amalgama de nombre del lenguaje científico, y de ahí todo lo que podemos estirar para intentar conocer qué mecanismos están implicados en esa enfermedad, etcétera, etcétera, y construir lo que nosotros hacemos, que es el relato de la enfermedad, ¿no? Pero sin los pacientes y sin ese empuje inicial no hubiese sido posible, y además con la fuerza que han tenido estando enfermos, ¿no? De hacer una incidencia política, reunirse con la Secretaría de Participación, realizar y participar en la guía clínica, salir en todos los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que eso no es una situación frecuente y que se tiene que poner muchísimo en valor, de hecho, porque gracias a ellos estamos aquí, de hecho. Muy interesante. Yo, si nadie más se lanza, yo tengo una pregunta que lanzaría a las tres, porque en el fondo, de una u otra manera, lo habéis comentado y me parece un concepto muy interesante y que creo que las líneas de investigación van un poco por aquí, que es el concepto de endotipo. De hecho, lo has mencionado inicialmente, Gemma, tú, con el Lancet de Akiko Iwasaki, muy interesante, que lo ponía, ¿no?, en esa cuadrícula de la derecha. Posteriormente, pues Beatriz, que duda cabe, has hecho mención y has insistido de forma iterativa. Y luego, evidentemente, pues Lourdes, en ese esfuerzo, ¿no?, de poder clasificar a los pacientes, porque creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?, que al final lo que hay que intentar desgranar es lo que subyace, ¿no?, porque aunque hablamos de muchos mecanismos fisiopatológicos, probablemente no todos se den en el mismo paciente, y a la hora de clasificar creo que será muy interesante, ¿no?, identificar de esta manera, porque a lo mejor sea mucho más fácil identificar cuál será la mejor diana. Bueno, esta es mi opinión, pero quería saber la vuestra. Yo creo que estamos todos un poco de acuerdo, ¿no?, en esto. Sí. Lo has explicado muy bien. No, totalmente de acuerdo, es fundamental. Sí que es probable, ¿no? Y tanto Akiko como Peluso, ¿no?, en todos sus papers, ¿no?, que en un mismo fenotipo o por un mismo síntoma hay diferentes fisiopatologías, ¿no?, que llevan a esa afectación neurocognitiva o que llevan a esa disnea, pero es importante, yo creo, diferenciarlos, y lo más importante es encontrar un marcador biológico, es básico, es básico para encontrar esa diana terapéutica y para ver, ¿no?, para monitorizar. Ahora los ensayos clínicos que estamos haciendo nos basamos, imprescindible que sean doble ciego y que sean con placebo, pero nos basamos en escalas, o en datos que no son marcadores biológicos, que, ¿no?, de citoquinas, ¿no?, y es fundamental. Yo creo que además es fundamental porque, o sea, de hecho ya la poca evidencia que hay que nos dice que unos mejoran, que otros empeoran, es que probablemente es eso, porque si tú estás metiendo en la misma bolsa diferentes síntomas que tienen diferentes mecanismos subyacentes detrás y los estás tratando a todos con la misma estrategia, pues igual ese antiviral será efectivo para un síntoma causado por una persistencia viral, pero ese síntoma causado por otra cosa no le hará nada, o incluso padecerá los efectos secundarios de ese antiviral, con lo cual yo creo que es súper crucial tener muy definidos estos clústeres de síntomas por su mecanismo fisiopatológico debajo, subyacente, para poder identificar qué dianas y personalizar esos ensayos clínicos para esos fenotipos, ¿no? Exacto. Y poder evaluar realmente y tener esos biomarcadores, yo creo que también es algo súper, bueno, muy importante. Sí. Luego la definición de la OMS, ¿no? La definición de la OMS es muy imprecisa, ¿no? Pienso que se tendría que redefinir, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Y ahora cuando analizábamos los datos, si tú has tenido un COVID y a los 3 meses tienes dolor de rodilla, puedes ser catalogado como COVID persistente, porque tienes un síntoma que no lo tenías antes y este síntoma te dura 2 meses. Eso no es un COVID persistente, ¿no? Tenemos que ser más cuidadosos, ¿no?, en la definición.
los pacientes que ¿no? Las secuelas de un COVID grave se comportan igual, el mecanismo es el mismo que el COVID persistente. ¿Por qué no sabemos qué factores predisponen a un COVID persistente? Porque los primeros estudios, la mayor parte de los estudios estaban hechos en pacientes hospitalizados, donde ser mayor, ser hombre, está asociado a más probabilidad de tener un supuesto COVID persistente, y vemos que no es así. Sí, yo creo que la definición de la OMS en su momento yo creo que se hizo de esa forma también porque se necesitaba el reconocimiento, ¿no? Y salió más que nada probablemente como para dar el valor, ¿no? al trabajo de los pacientes en sí, y para que de parte ¿no? de toda la investigación y los médicos, ¿no? Pues se supiera que eso existía y ponerlo como delante, ¿no? Pero es verdad que es muy imprecisa y que ahora mismo no nos está ayudando probablemente en la investigación. 2021, estamos en el 2023, ¿no? Ya podemos avanzar. Hombre, se suponía, ¿no? Deberíamos. Hay una pregunta entre el público. Sí, ¿Le podemos acercar un micro? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, cuando la OMS decretó final de la emergencia, resaltó que una de las cosas que no había que perder de vista era precisamente COVID persistente. Antes, en las ponencias anteriores, una marca diferencial entre gripe y COVID es la COVID persistente. Yo creo que sí que el tema tiene bastante enjundia. Se han expresado, sobre todo la doctora Monte, pero yo creo que a factores de susceptibilidad se habla mucho, ¿no? Mi pregunta es muy sencilla. ¿Se sabe algo sobre las variantes? Es decir, así como hay variantes que dan unos síntomas, perdimos de vista la anosmia y ahora a nivel anecdótico se están viendo algunos casos que vuelven a tener esos síntomas. ¿Se sabe algo sobre, no el factor de susceptibilidad, sino el efecto que puede tener las variantes sobre tener o no tener COVID persistente? Yo creo que es súper pertinente la pregunta. Los datos que se están generando yo creo que apuntan a que las nuevas variantes generan menos. Lo que pasa es que es difícil discernir entre si es la variante per se o es la inmunidad progresivamente adquirida. Entonces, claro, las variantes nuevas, ¿no? Sobre todo Omicron, nos llega con muchísima inmunidad postvacunal. Es un poco como decir, la variante Omicron es más leve. Bueno, es más leve si estás vacunado probablemente. Si no estás vacunado, no, sigue teniendo cierta gravedad. Pero yo creo que sí que apunta un poco en la doble dirección. Aunque es difícil mucho separar esto, el efecto de la vacuna previa al propio de la variante, sí que creo que los datos apuntan a que las nuevas variantes están viendo menos incidencia de nuevos casos de COVID persistente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero tenemos en consultas pacientes vacunados con Omicron y que tienen COVID persistente. Sí. Los hay. Y también creo que quizá la caracterización de las nuevas variantes, ¿no? De los síntomas de las nuevas variantes tampoco no ha sido tan pronunciada como las anteriores, ¿no? Con lo cual ahí también tenemos una pérdida quizá de información por el hecho también de a quién se ha testado, cómo se ha testado, a partir de, ¿no? Que se dejó de testar, ¿no? Que se empezó a testar a los mayores de 60 años hospitalizados, pero no a otras personas, ¿no? Tenemos menos información también. Sí, a mí hay una cosa que ahora no testamos a nadie, ¿no? Y dentro de 3 meses, cuando alguno de estos enfermos que tengan una infección respiratoria continúe con síntomas, ¿no? Que tenga síntomas persistentes, como sabemos que ha tenido una infección por COVID y esta le ha causado la clínica persistente. Ahora quizá no es del todo importante, pero si dentro de un tiempo tenemos tratamientos, yo creo que será importante saber. Hay una pregunta entre el público. Bona tarda. Voldria fer una pregunta en general sobre el que s'ha parlat aquí, sobre el persistent, amb les agèucies, quina casuística sobre les agèucies hi ha sobre aquests casos. Jo sóc un d'ells, sóc el doctor Domènech, tinc 100 anys, ja tinc, i darrerament he passat i estic passant aquesta persistent i voldria saber l'agèusia que em queda, si és possible, que això jo n'he conegut diversos companys, un metge, que és el Anties, que voldria saber quins saben sobre això, sobre l'agèusia, no tant la disgèusia, que és més o menys freqüent, no, l'agèusia completa. En castellà o en català? Lo más difícil de rehabilitar es la ageusia y
y la anosmia, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos con los otorrinos, dice si un paciente está anósmico es un poco probable que lo rehabilitemos. ¿Qué porcentaje de los pacientes hacen una alteración del gusto? Pues tampoco, ageusia total, no, ahora no sé los datos, pero yo creo que no hay datos de qué porcentaje de pacientes tienen una ageusia total. En nuestra corte, muy poquitos, normalmente lo que tienen disgeusia, y lo que intentamos hacer es la educación. Es igual que hacemos la educación olfactiva, intentar hacer educación del gusto. Es muy probable, ¿no?, que no se recupere una vez, ¿no?, instaurada durante tanto tiempo, porque tiene tropismo, ¿no?, sobre el sistema nervioso. Esta ageusia vino por la mañana, era normal el desayuno, normal. Y al mediodía, 6 horas después, me quejé en el restaurante que el agua... Y me dijo, no, si he abierto la botella, probé, en 6 horas. Claro, hay otro que es el que se presenta de alcalde, que también estuvo con esto, también como yo. Es decir, no sabes qué estás comiendo y sigue todavía. Esto hace 2 meses. Pasé la segunda COVID. Hace 2 meses solo. Pasé la segunda COVID, la primera, la agarré aún no se conocía bien la COVID. La segunda, el 9 de noviembre, que me terminó, ya me internaron, me pusieron este remedio. Paxlovid. Bueno, si no, una cosa es la ageusia ya instaurada de 1 año, ¿no? La ageusia instaurada de 1 año es muy poco probable que se recupere. Si solo hace 2 meses aún tenemos una esperanza, hasta los 3 meses no consideramos que es un síntoma persistente, entonces aún tenemos tiempo. Cuando nosotros, ahora no tengo los datos de la cohorte, pero cuando lo analicé, las alteraciones del gusto estaban al voltant, alrededor del 30%, y estaban siempre asociadas a una alteración del peso, una alteración, ¿no?, porque es necesario, ¿no?, una alteración de la ingesta y una alteración del peso y un empeoramiento de los síntomas como puede ser la fatiga. Nos queda 1 mes. Yo suelo decir que en la cohorte que llevamos nosotros també des de l'IDIAP, almenys els símptomes han millorat, o sigui, tant els olfactoris com els de la disgeusia han mejorado a lo largo del tiempo. Sí, te lo digo. Lo digo porque... No, digo en las personas con COVID... No, sí, eso es una otra cosa, ¿no? Digo en las personas con COVID persistente que seguimos en la cohorte que tenemos, la ageusia y la alteración del olfacto sí que han mejorado a lo largo de los meses, pese que en 1/3 de las personas se mantenían más allá de los 8 meses. Pero hablamos de 8 meses, que con usted, como decía Lourdes, estamos a tiempo aún de que algo se pueda recuperar. Sí, yo por compartir, también la experiencia en el clinic, es cierto que nosotros hemos tenido también la sensación de que el paciente al final acaba mejorando, si bien es cierto que requiere de mucho tiempo, y es verdad que hay un componente de reeducación, es decir, de reexposición, más probablemente con el tema del olfato, y es importante intentar en la medida de lo posible, pues, hay algún estudio que hablaba de aprovechar esa ventana de oportunidad de los 6 primeros meses para intentar esa reeducación olfativa. Cuanto más, me refiero, no desistir ante el no huelo bien, sino el intentar, ¿no?, en esos 6 primeros meses la reexposición repetida. Es cierto que hay incluso esencias para conseguirlo. Lo cierto es que yo digo que con fragancias habituales del día a día se puede hacer esa reexposición. No hace falta estos aceites esenciales que de hecho creo que valen del orden de 25 euros o 30 euros en la farmacia. Tampoco es necesario. Y es verdad que a veces es una cosa muy larvada y sin duda pues también da mucha lata, porque evidentemente pues de cara a la ingesta, ¿no?, uno necesita oler y necesita saborear para disfrutar lo que come, y es verdad
dieta, que si no de forma secundaria puede condicionar esa restricción dietética por inapetencia, ¿no? Y es una cosa que tenemos que intentar evitar desde el punto de vista del equilibrio del perfil nutricional. ¿Hay otra pregunta en tu público? Para la doctora Moté, referente a la posibilidad de la asociación de la vacunación con el COVID persistente, ¿hay datos de zonas en las que se ha administrado mayoritariamente otros tipos de vacuna, no Moderna o no Pfizer, con mayor o menor incidencia de COVID persistente? Sí, de hecho creo que el informe este inglés, ¿no?, que recopila todos los estudios que hay a día de hoy, hay varios no hechos, o sea, hay algunos que son de Estados Unidos, Inglaterra y otros de India y recopilan datos de diferentes vacunas. Hay las de vectores virales, en Inglaterra sobre todo es AstraZeneca, ¿no?, las primeras vacunaciones, y todas van un poco en la misma línea. Y respecto a la vacuna terapéutica, que has pasado muy de pasada. Es que de eso todavía no hay datos concluyentes. Como te digo, son estudios Ns muy pequeñas, cuando todavía no está muy bien definida la COVID persistente, en el que hay, yo creo, una heterogeneidad de síntomas allí, y es muy difícil discernir quiénes mejoran, quiénes empeoran, y si encima eso depende de las vacunas administradas. O sea, pero eso se está haciendo con las vacunas ya existentes. Sí. ¿Es la opción de diseñar vacunas terapéuticas? Si hay investigación para diseñar vacunas específicas terapéuticas, que yo sepa, no. Lo que hay es ensayos clínicos testando, o sea, cogiendo gente que tiene COVID persistente y administrando vacunas de RNA. Los que he visto, los ensayos clínicos prospectivos aleatorizados, son con ensayos de vacunas de RNA, y ver si hay mejora o no de síntomas. Merci. Veremos. En cuanto al síndrome post-COVID, post-vacuna, yo pienso que también es importante siempre descartar que no haya una infección asintomática o paucisintomática que haya pasado desapercibida, que es lo que nos encontramos muchas veces en las consultas cuando hacemos anticuerpos, antiproteína N de los pacientes, ¿no?, que refieren síntomas post-vacuna. Estos anticuerpos son positivos, ¿no? Que con eso no quiero decir que no pueda existir el síndrome post-COVID, post-vacuna, pero que siempre, ¿no?, deberíamos descartar una infección aguda paucisintomática. Yo en este aspecto siempre como en el Caixa Forum, hago un comentario. Como ya comentaba mi compañero, yo me dedico también a las enfermedades autoinmunes, y hay una entidad que tiene un nombre, que es el síndrome de Asia, y está descrita por Sonfield, que es uno de los padres de la autoinmunidad. Cierto es, y insisto, como ya han comentado mis compañeras, que es digamos, una eventualidad poco frecuente, pero sí que es cierto que son síndromes de sintomatología inmunomediada, muchas veces también con datos de disautonomía incluso confirmada, fibra fina, POTS. ¿Qué ocurre después de las vacunas? No solamente después de las vacunas, sino que está descrito frente a adyuvantes, ¿no? Esto pasa también en mujeres que, por ejemplo, pues tienen prótesis mamarias, y de hecho una de las indicaciones es quitar la prótesis mamaria, y a veces ni tan siquiera con eso es suficiente, ¿no? Quiero decir, porque ahora hablamos de esto como si fuese una entidad nueva, que es poco frecuente, insisto, ¿vale?, porque el mensaje no es alarmista, ni mucho menos, es llamado a la cautela, pero también yo creo que hay que hacer un poco de memoria de que esto no es algo nuevo, ¿no? Yo siempre hago este comentario, y por eso Lourdes se ríe, porque ya lo hice en el Caixa Forum. Hemos hecho un repeat. Sí, he hecho un repeat, un remember, y era sencillamente pues aprovechando un poco de cara a la audiencia, que sepan que esto existe, y que de hecho nosotros tenemos pacientes con síndrome de Asia en la consulta de autoinmunes, y alguno tenemos con vacuna. No digo de vacuna COVID, pero se hablo de, por ejemplo, de vacuna de gripe como único trigger identificado, ¿no? Porque al final es difícil poder confirmar, dar certeza de que es el único, pero bueno, es verdad que a nivel cronológico y frente a exposición era lo único que parecía plausible. Sí, al final
¿no? Mucha gente lo pregunta y dices, plausible es, claro que es plausible. O sea, estás estimulando el sistema inmunitario y las enfermedades autoinmunes no dejan de ser eso, ¿no? Es un trigger que no sabes si vas a tener una respuesta aberrante o no tras esa estimulación. Entonces, plausible puede ser. Es como el Guillain-Barré post-vacunación. No es lo más habitual, lo puedes tener después de una infección. ¿Por qué? Pues porque hay una respuesta inmunológica tras la infección que puede, en algunos casos, dar este tipo de enfermedades. Entonces, tras una vacunación, sí, claro que puede ser. Evidentemente es un efecto raro. Pero es lo que dices, muy importante la cronología de que eso se producirá en las primeras semanas post haber administrado la vacuna. No será un efecto que se te produzca 2 años después, que empieces con esa sintomatología, ¿no? El largo plazo yo creo que es para monitorizar aquello que se ha inducido al principio y ver si persiste, evidentemente. Pero no es, yo al menos no creo que sea esperable que se produzca una enfermedad autoinmune secundaria a la vacuna 3 años después de haberte vacunado. ¿No? Sin duda. Totalmente de acuerdo. Y en todo caso yo sí que diría, ¿no?, el animar a notificar, ¿no? Es decir, si hay esa plausibilidad, ¿no?, que decimos, ¿no?, pero también hay esa cronología, si en las consultas se observa, ¿no?, notificarlo. Tanto lo puede notificar el paciente, está claro, pero los profesionales lo podemos hacer y debemos hacerlo, ¿no?, que esa sería la máxima para que eso se pudiera investigar mejor, ¿no?, y verla. Sí, nos indican que tenemos que finalizar la mesa y creo que finalizamos justo a tiempo. ¿De acuerdo? Muchas gracias a los ponentes. Ha sido un placer, como verás. Igualmente, muchas gracias.